Pausamos un segundo y ahora en breve seguimos con el otro. Bueno, continuamos entonces con el Julio Académico, con la segunda presentación del día de la fecha. Pasamos brevemente las reglas de convivencia, que todos los micrófonos silenciados, utilicen el chat para hacer preguntas o comentarios que serán respondidas al final de la presentación. El material será grabado y subido a YouTube, así que recordamos respetar la privacidad de los pacientes. El segundo informe de caso del día de la fecha se titula Prurito crónico como manifestación inicial en un tumor intramedular pediátrico, reporte de un caso. Los autores son Sofía Bayot, Martín Escudero y Nicolás Guerrero, residentes de primer y segundo año, y la tutora es Cristín Magali. Bueno, nosotros queríamos empezar hablando un poco de los dos grandes temas que son el prurito y los tumores del sistema nervioso central. El prurito, como todos sabemos, es un síntoma frecuente en la población pediátrica que suele ser la manifestación de una enfermedad cutánea o sistémica, como después vamos a ver. Y la definición de prurito crónico, que es una sensación displacentera de la piel que va a inducir el rascado y que dura más de 6 semanas, comprometiendo siempre la calidad de vida del paciente. Además, el prurito se puede clasificar según su origen en estos cuatro clasificaciones de prurito septivo, que es el que se origina en la piel y se transmite por las fibras de tipo C, el prurito neuropático, causado por un daño en el sistema nervioso central, y el neurogénico por mediadores de origen central sin daño neuronal. Y por el otro lado el psicógeno, bueno, originado por trastornos psiquiátricos. Como datos epidemiológicos que podemos recabar del prurito crónico en niños, está asociado más que nada en los estudios a dermatitis atópica, que reportan una prevalencia entre el 5 y el 22%, y hay mucha falta de estudios que evalúan causas sistémicas en los niños como de prurito crónico, y esto hace pensar a que es una patología rara. Y con respecto a los tumores del sistema nervioso central, en pediatría representan la segunda causa más frecuente de tumores malignos, y se consideran los tumores sólidos más frecuentes en la edad pediátrica. En Argentina representan en total el 19% del total de las neoplasias, y los mismos predominan entre los 5 y los 9 años de edad. Y con respecto puntualmente a los tumores intramedulares, estos son los síntomas que se reportan como principales. La mayoría de los casos, 40%, es el dolor inicialmente, un 36% signos de foco motor, tortícolis y escoliosis un 27%, retraso del desarrollo un 12%, y problemas urinarios como la retención un 4%. Que después vamos a ver cómo esto se condice o no con nuestra paciente. Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a contar un poco del caso clínico de la paciente, más que nada desde que comenzó con las primeras manifestaciones hasta que se tomaron las primeras conductas terapéuticas acá en el hospital. Después, sobre el final, Sofía va a contar un poco cómo está la paciente hoy en día y qué se está haciendo con ella. A modo de resumen y de introducción, es una paciente femenina, es una niña de 2 años de edad, oriunda de La Pampa, de un lugar rural cerca de General Pico, que tiene el antecedente de prurito crónico y una lesión dermatológica asociada de 6 meses de evolución, que se encontraba en la región cervical derecha y el hombro. Ahora describimos un poco mejor cómo era esta lesión y dónde estaba. Como antecedentes, la verdad que no tenía antecedentes de importancia de la paciente. Perinatológico, era producto de un embarazo controlado, recién hacía término, peso adecuado, se realizó los controles, estuvo internada solo 2 días porque requirió luminoterapia, y las pesquisas y el resto de los controles, todo normal. Heredos familiares no tenían importancia, no tenía antecedentes de cáncer en la familia u otras patologías de importancia. El papá tenía hipotiroidismo y nada más. Y patológicos, había crecido bien, tenía siempre acorde a los estándares, desde lo de desarrollo neuromadurativo y lo pondoestatural, y solo tenía el antecedente de que durante la evolución de este cuadro, 4 meses previo a consultar acá, es decir, cuando ya llevaba 2 meses de la lesión, había tenido un episodio de una aparente subluxación, decimos aparente porque no la vio ningún personal de salud, que resolvió sola de camino al hospital, cuando estaban yendo en el auto, del hombro derecho, que es el que estaba la lesión. Un poco para contar la historia de la paciente, creemos que es más ordenado en una línea de tiempo. Arriba estarían las fechas, abajo los meses de evolución.
Ella comenzó en marzo del año pasado con una lesión que estaba en región cervical derecha, el hombro derecho y una parte del tórax superior, tanto anterior como posterior. Que era una lesión que tenía un fondo eritematoso, algunas pápulas aisladas, y que tenía prurito asociado la paciente a este cuadro. Lo ven pediatras de allá, de su lugar de origen, asumen un eczema, y le indican tratamiento tópico con cremas hidratantes y con corticoides, también tópicos. La característica que tenía este cuadro, y a lo largo de todos los meses, es que era fluctuante, tenía remisiones y reagudizaciones, entonces también dificultaba el diagnóstico a ver si respondía o no a estos tratamientos. Durante estos 4 meses, por momentos parecía que respondía al tratamiento, tenía reagudizaciones, entonces vuelven a consultar, porque ya el prurito era más intenso, a tal punto que la paciente, por este rascado, se lastimaba y tenía escoriaciones profundas en el hombro derecho. Entonces, bueno, se asume como el mismo diagnóstico, pero que había tenido mala respuesta. Entonces, al tratamiento le agregan corticoides sistémicos y para el prurito antihistamínicos, que fueron probando diferentes antihistamínicos, pero ninguno respondió del todo. De hecho, cuando tenía las remisiones, nunca eran remisiones totales, siempre quedaba un dejo de lesión dermatológica. Ahí sigue con este tratamiento de corticoides sistémicos y antihistamínicos, y 2 meses después, su pediatra decide que como nunca terminaba de resolver este cuadro, la paciente se seguía rascando o lastimando a sí misma, la lesión iba y volvía, y a veces volvía con reagudizaciones más fuertes, con llanto, decide que la tiene que ver un dermatólogo que sea pediátrico o con más experiencia en pediátricos, que no lo había visto hasta ahora. Entonces decide que se derive para acá, y acá la ve el Departamento de Dermatología Infanto-Juvenil. La dermatóloga, justo paradójicamente, cuando la ve, estaba mucho mejor de las lesiones, ve por fotos que le muestra la madre las lesiones y cómo había estado, pero en el momento de la consulta la paciente no se rascó durante toda la consulta y estaba mucho mejor. El eritema ya era leve, tenía una lesión que parecía de aspecto moluscoide, umbilicada, y impresionaba también sobreinfectada bacteriana. Entonces, no cambia el diagnóstico que tenía, un eczema, lo asume como sobreinfectado y con un molusco asociado, entonces le da tratamiento con ácido fucídico, betametasona, y continuar con el tratamiento que ya venía, ¿no? Y un control a la semana, a las 2 semanas, por telemedicina. La paciente vuelve a su sede de origen, y bueno, justo en ese tiempo, más o menos entre 14 y 20 días después, la clínica local había empeorado mucho, la paciente estaba muy irritable, ya los padres dicen que a este punto no podían diferenciar si era prurito o qué era, porque parecía como que fuera dolor ya. Lloraba mucho, lloraba durante todo el día, se despertaba a la noche rascándose. La lesión estaba más eritematosa, la parte de la piel, y además había agregado una clínica neurológica, que eso obviamente era nuevo. Tenía una debilidad del miembro superior derecho, sobre todo a nivel proximal. Los papás tenían video de la nena caminando y no balanceaba el brazo, intentaba levantar y como que le dolía, no podía. Y además tenía imposibilidad para lateralizar la cabeza a ambos lados, pero principalmente derecho. Y tenía la cabeza un poco en flexión, así que tenía tortícolis. Entonces, su pediatra ya, cuando obviamente agrega esta clínica, ya articula una derivación, pero para que sea evaluada de manera interdisciplinaria por esta nueva clínica y con un lugar donde tenga recursos para estudiarla un poco más a fondo. Así llegó la paciente con este tipo de lesiones. Lo que obviamente las fotos ven que están un poco movidas, la paciente estaba muy irritable, en realidad son capturas de un video que se hizo en hospital de día. Se ve que estaba llorando, y así estaba la mayoría del tiempo, en su casa también. La lesión, digamos, no tiene lo que hablan los dermatólogos cuando la vieron en su momento también en hospital de día, es que no tiene una lesión primaria característica, uno puede decir está la enfermedad primaria de la piel, sino que parecen todas traumáticas producidas por la propia paciente, y tiene algunas, o sea, son en diferentes tiempos. Las que están más cerca de la columna parecen más cicatrizales, las que están más cerca del hombro parecen más nuevas, algunas con sangre todavía, con un fondo eritematoso, que sobre todo en el hombro. Y lo que más le llamaba la atención a los pediatras que la vieron ahí, y bueno, se hizo consulta con dermatología y con neurología inicialmente, por el foco motor, era que parecía tener un compromiso en dermatomas, o como si fuera neurológico, porque si vemos la línea media no la cruza, y después parece que está delimitado de dermatomas C3, C4 y C5. Entonces,
lo primero que surge es estudiar la parte neurológica, tanto columna, o sea, sistema nervioso central, cerebro y periférico, plexo braquial. Así que le piden una resonancia magnética que sale muy rápido, se hizo muy rápido. El informe también, o sea, telefónico, sucedió relativamente rápido, que hablaban de esta lesión expansiva intramedular, de la unión bulbomedular hasta C5-C6, que remodelaba el canal raquídeo, generaba edema de la médula y generaba una listesis grado 1 en C2. Esas imágenes, digamos, la primera es T2, que es hiperintensa, la segunda es TIR, supresión grasa, y en T1 era hipointensa, pero realzada con el contraste a nivel periférico sobre todo. La imagen, por los especialistas, lo que dicen es que para ellos es compatible con un astrocitoma pielocítico, lo informaban así en ese momento, y si uno mira y compara imágenes, la verdad que es muy parecido a un astrocitoma, pero la paciente terminó teniendo otro diagnóstico. Obviamente ahí intervino oncología y neurocirugía, que fue evaluado por ellos también a la paciente. Se internó en terapia intensiva por la potencialidad que tenía de gravedad el compromiso neurológico, y fue intervenida, la verdad que muy rápido, a los 4 días del diagnóstico, y se intentó la resección, ¿no?, del tumor. En la columna se hizo la laminectomía de la primera vértebra y la laminotomía de las otras vértebras, obviamente porque si uno saca todos los arcos posteriores se queda muy inestable, y se intentó resecar todo el tumor, pero solo se sacó el 80% porque estaba muy adherido a la médula, que esto es un dato clave en la paciente para su pronóstico y el cuadro de la paciente, que no se pudo resecar completo. Se realizó obviamente monitoreo neurofisiológico, que tenía disminución de los potenciales basales, por el compromiso que tenía, brachiocurrales, todo derecho, pero no hubo empeoramiento durante la cirugía de estos potenciales, y tampoco tuvo complicaciones la cirugía. Esta es la imagen posterior a la cirugía de control, que se ve que quedó la imagen residual, que continúa con el edema medular, bueno, nadie comprometiendo la columna, obviamente. Posterior a la cirugía, además, o en los sucesivos controles con neurología, lo que vieron es que, bueno, obviamente lo neurológico del brazo derecho continuó, el foco, y impresionaba que había agregado una paresia braquial distal izquierda. El examen físico neurológico era muy complicado, como lo fue antes también, porque la paciente estaba muy irritable y estaba todo el tiempo con su mamá en la terapia. Por lo neurológico comenzó rehabilitación, con lo que continuó. Un mes se fue de alta y continuó con rehabilitación, mientras seguía con los controles con oncología, neurología, y un mes después de la cirugía, obviamente la muestra se envió a anatomía patológica, que se recibió el informe de un glioma de bajo grado. Quedaba pendiente hacer este estudio molecular, que es una fusión de genes, el KIA-BRAF, que termina de no solo confirmar el diagnóstico, sino habla también de pronóstico, que cuando se recibe, que esto se envió al Garhan, se recibe y se confirma que es un glioma difuso infiltrativo medular. Con esto, este tipo de tumores, en general, si se puede resecar completo, uno puede hablar de curación, pero bueno, en estos casos, y como la paciente asociaba a varios factores de mal pronóstico, como es la estirpe del tumor, dónde estaba, obviamente por el compromiso que puede tener neurológico, la edad temprana, y que no se resecó todo. Se decidió con todos los equipos que la trataban a la paciente que tenía que hacer quimioterapia en este caso, que lo inició ahí temprano, según el esquema de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que es de hecho con el que continúa todavía, hoy en día. Bueno, un poco para hablar en cuanto a la discusión, nos pareció lo más importante en cuanto al tratamiento pediátrico, al acercamiento desde el sistema de salud en pediatría, hablar un poquito del prurito neuropático. Sabemos que el prurito neuropático se puede dar como consecuencia de enfermedades localizadas en cualquier punto de las vías nerviosas, tanto que van desde la piel hasta el sistema nervioso central. Y pueden estar asociados, dependiendo de la lesión en el sistema nervioso, a otros síntomas sensoriales como parestesias, o dolor urente o de tipo punzante, y la localización del prurito va a depender mucho de la región nerviosa afectada. Esto puede ser, por ejemplo, como en nuestra paciente que se estaba localizado en un dermatoma, y esto es más frecuente verlo en lesiones focales o en enfermedades degenerativas. Por ejemplo, lo que podemos ver es que se puede dar prurito local o generalizado dependiendo qué es lo que está afectado. Acá un poco para que nos hagamos el repaso de la vía sensitiva en cuanto a la generación del prurito.
inicia de manera fisiológica, o sea, descartando la parte fisiopatológica, el prurito fisiológico, siempre arranca en la piel, en la superficie cutánea, y ahí tiene dos vías, una directa en la cual activa los pruritoceptores y otra indirecta en la cual a través de mediadores, ahí los pusimos, la sustancia P y la histamina, los más importantes, genera activación de los mastocitos, liberación de histamina y activación de los pruritoceptores. Ahí por fibras de tipo C amielínicas, que también es importante recalcar que la superficie que inervan estas fibras son extensas para pensar en receptores localizados, y van hacia el asta posterior de la médula espinal, y de ahí la mayor cantidad, se calcula más o menos el 80%, decusan y se integran a nivel contralateral, inicialmente en el tálamo y posteriormente en la corteza sensitiva primaria y secundaria. Es importante, esto lo muestro porque en cualquier lugar de toda esta vía una lesión puede terminar generando. Lo más frecuente, como habíamos visto, es dolor, pero también puede generar prurito, y ahora vamos a ver por qué. Acá tenemos lo que llamamos las láminas de Rexed, un poco de anatomía de la facultad. Tenemos las neoplasias intramedulares, se sospecha que se puede dar por irritación y activación excesiva de las neuronas de la lámina 1 y 2 de Rexed, que acá, si bien, para repasar, la lámina 1 es donde está el núcleo de Waldeyer, que lo que son sobre todo fibras sensitivas a nivel dolor, y la lámina 2, que es la sustancia gelatinosa, que también integra sensaciones, digamos, sensitivas. Puede ser mecanorreceptores, también dolor, y se integra mucho con la lámina 1. ¿Por qué digo esto? Porque es importante la paciente, sobre todo nuestra paciente, y se espera que en etapas preverbales es muy difícil la diferenciación entre prurito, dolor y parestesias. Si bien nosotros, como tenemos el síntoma primario, que es el rascado, y las lesiones secundarias al rascado, se asume como prurito, incluso en la evolución de la paciente podemos ver que al final ya era difícil diferenciarlo, e inicialmente se plantea la posibilidad de que no haya sido exactamente prurito, sino unas parestesias, y la paciente respondía de la manera que podía, digamos. Y por otro lado es importante esto, que la irritación mecánica del rascado favorece la liberación de mediadores proinflamatorios, lo que hablamos, la sustancia P y la histamina, y a su vez amplifican este círculo de prurito rascado. Por esto es importante, también por el tipo de lesión que teníamos, los diagnósticos diferenciales que se pueden hacer, la neuralgia posherpética, que bueno, en este caso no teníamos la lesión primaria de haber padecido el herpes zóster, esclerosis múltiple, que generalmente se da en pacientes de mayor edad y con clínica muy diferente, generalmente en niños se ve con dolor o con síntomas motores, algún diagnóstico diferencial como compresión nerviosa y notalgia parestésica. Por ejemplo, en la notalgia también se dan pacientes de 50 años aproximadamente, o sea, son pacientes mayores, y se ven lesiones hiperpigmentadas en la zona entre la escápula y la región y la línea media, que no era el caso. Y para hablar un poco, bueno, de casos similares que están publicados en la literatura, hay muy pocos casos reportados en niños que asocien prurito crónico localizado, que pueden ser en cabeza, cuello o extremidades superiores, y a su vez presentaban neoplasias en tronco encefálico o médula espinal. Lo que encontramos son estos tres estudios que hablan un poco de presentaciones similares, que ninguna es definitivamente igual a la nuestra, y son tres estudios donde muestran pacientes con neurofibromatosis. En total estos son 6 pacientes que se presentan entre estos tres estudios, y sí, estos dos estudios que son por ahí de mayor relevancia en cuanto a nuestra paciente, el primero es una paciente de 6 años que tiene una evolución de 5 meses de prurito en región cervical derecha, muy similar a la nuestra, que agrega progresivamente dolor en la misma región y limitación en rotación cefálica horizontal, o sea, muy similar a nuestro caso. Se le hizo el diagnóstico por resonancia magnética de una masa intramedular de C1 a C5, y por anatomía patológica el diagnóstico definitivo fue un astrocitoma pilocítico de grado 1. Y otro de los estudios que encontramos es una paciente de 19 meses con una evolución de 6 meses, que lo que presentaba era prurito en región cervical izquierda. Con la resonancia se le hace el diagnóstico de un tumor de C1 a C6, y el diagnóstico definitivo por anatomía patológica era un ganglioglioma.
Hasta nuestro conocimiento, este es el primer reporte de un caso en el que un glioma difuso infiltrativo medular en una paciente previamente sano se presenta de esta manera. Para algunos datos importantes, se calcula que el tiempo promedio de diagnóstico de este tipo de tumores es mayor a los 4 meses desde el síntoma inicial, y en todos los casos que encontramos en la literatura, el diagnóstico fue realizado finalmente por resonancia magnética. A su vez, en todos los casos que describimos, el tratamiento inicial de elección fue la resección tumoral, y lo que sí está bueno recalcar que el 50% de la sintomatología luego de la exéresis tumoral fue, o sea que el 50% respondieron a la cirugía, el otro 50% directamente no respondieron. Y de estos 50 que sí respondieron, se reportaron 2 casos en los cuales los pacientes presentaron déficits neurológicos persistentes y que volvieron a tener prurito después de la cirugía, o sea que habían resuelto el síntoma y que vuelven a presentarlo. Esto un poco hablando de lo que había dicho Martín recién, de el hecho de que la cirugía, al no ser total, a ser parcial, estos tumores que son de crecimiento lento pueden volver a generar sintomatología. Bueno, y como conclusión, en nuestro trabajo lo que nos pareció importante destacar es más que nada esto que hablábamos al principio y un poco después desarrollamos, que es importante considerar que el prurito puede ser parte de una enfermedad sistémica, si bien no es lo más frecuente de ver, puede pasar, y dentro de las enfermedades sistémicas, y una de las causas etiológicas puede ser un origen tumoral, como en este caso del sistema nervioso central, es una posibilidad. Como nuestra paciente, donde el prurito localizado fue inicialmente el único indicio de la presencia de un tumor de médula espinal. Y esto ya accede a nuestro case report, pero nos parecía interesante contar un poco cómo es la situación actual de la paciente, que finalizó su tratamiento de inducción en marzo de este año. Posteriormente se hizo una resonancia control, donde si bien persistía la lesión expansiva intramedular ya conocida, se veía reducida en su tamaño. En ese momento se consideró una enfermedad estable, así que continuó con sus ciclos de quimioterapia de mantenimiento, y durante su última quimioterapia, ya realizando el 4º ciclo, presentó una anafilaxia durante el pasaje de carboplatino, así que se decidió finalmente suspender el protocolo y actualmente continúa con un tratamiento de segunda línea con vinblastina semanal. Y con la otra intercurrencia de la paciente fue una cifosis cervical, donde hubo que realizar una artrodesis vertebral cervical posterior con colocación de halo. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Yo quería felicitar a los chicos por la presentación, la verdad es que fue muy completa desde el principio para la búsqueda bibliográfica, todo el compromiso con el que lo desarrollaron, y en cuanto al caso en particular, quería hacer hincapié en que si bien es una rareza, la verdad, el prurito crónico y que termine siendo, digamos, este diagnóstico final, me parece que pensar en el prurito crónico esto como una entidad que ustedes mencionaban, que por ahí es algo que uno no piensa con tanta frecuencia, que cuando es crónico aumenta la posibilidad de que la causa sea sistémica, generalmente siempre va a ser igual mayormente una lesión dermatológica o una causa dermatológica primaria. Dentro de las causas sistémicas, obviamente que hay causas mucho más frecuentes que nosotros de hecho vemos con mayor frecuencia, como la enfermedad renal crónica, el uso de fármacos, la colestasis, como que estamos acostumbrados más a verlo en esas entidades. Pero en esta paciente en particular creo que el mensaje final, esto que destacan de la semiología, lo importante que fue en la orientación de los estudios diagnósticos, el hecho de la localización, las lesiones en distintos estadios evolutivos, áreas cicatrizales, más hiperpigmentadas, la cronicidad, la interpretación de que la lesión era en realidad secundaria al rascado, porque el hecho de que la lesión sea localizada y que sea secundaria al rascado y no una lesión dermatológica primaria, hace pensar que es o psicógena, sí, que estoy siempre como rascándome en el mismo lugar, o que hay un compromiso neuropático involucrado. Entonces,
Esto que por ahí digo no es tan fácil, de hecho la paciente venía de 6 meses donde había sido evaluada por otros dermatólogos y había sido evaluada, destaco esto, ¿no? Acá en el hospital también por una dermatóloga realmente experimentada y volvió a indicar en esta primera evaluación todo un tratamiento tópico habitual, porque no es tan fácil esto de diferenciar si la lesión es dermatológica primaria o si en realidad se produjo de manera secundaria el rascado, como en el caso de ella. Pero creo que eso fue un dato clave para llegar al diagnóstico, además de la localización metamérica. Y bueno, obviamente después agrega el déficit neurológico, que es lo que definitivamente ese foco motor alienta a pensar una causa neurológica. Pero de los casos que encontramos en la ecografía, hay uno que es muy parecido, de una chica que solamente se manifiesta con prurito y no tiene foco motor posterior, y justamente por estar en etapa preverbal y por ser la interpretación del examen físico y de los síntomas dificultosos, después de haber recorrido, digamos, de haber transitado un camino diagnóstico similar al que transitamos nosotros, le terminan haciendo una resonancia y termina siendo también un tumor intramedular. Entonces, si bien es raro, no necesita asociar el foco motor, solo el prurito localizado y la lesión secundaria al rascado, y el hecho de que por ahí sea el rascado local lo que más llame la atención es lo que debe orientar a sospechar. Digo porque es algo raro, pero y si bien generalmente el crecimiento es lento, indolente, y no sabemos exactamente hace cuánto tiempo lo tenía, porque nosotros sabemos hace cuánto tiempo síntomas, no sabemos cuánto tiempo antes esto ya estaba asintomático, porque como vemos generalmente son tumores de crecimiento más lento, indolente, pero bueno, como para sospecharlo, si alguna vez en la vida se nos vuelve a presentar, cuáles son las cosas que hay que pensar, ¿no? Pero bueno, muy buena por mi parte la presentación. Y por ahí para nombrar este último caso que Maggie hace mención, la paciente, el camino diagnóstico, inicialmente se le hicieron biopsias de piel, se le buscaron otras causas sistémicas, esto que decía Maggie, entonces por ahí el foco neurológico a nosotros por ahí nos dio ese paso hacia la resonancia magnética temprana que se hizo ese mismo día, de hecho el día que vino a hospital de ella. Acá Peto pregunta cuáles son las alternativas para el manejo de este tipo de pruritos si el tumor fuera irresecable. La verdad es que lo que nosotros encontramos en la bibliografía, todos los tumores, se buscó inicialmente la cirugía, y por lo que tengo entendido, no sé si alguno de los chicos piensa otra cosa, como el tumor es sólido, uno puede buscar la disminución del tamaño inicial, y como pasaba en el caso de nuestra paciente, lo que no podés terminar de definir es el plano de clivaje, entonces tal vez no vas a tener lesión, o sea, no vas a estar libre de enfermedad, pero vas a poder reducir el tamaño inicialmente. De hecho, hay un estudio bastante importante sobre tumores de este tipo en adultos, en los cuales muestra esto, por ejemplo, por eso también el estudio genético del KIA-BRAF en pacientes que tenían tumores con resto de enfermedad, o sea que se había hecho una resección parcial, cómo era la progresión de enfermedad. Entonces me parece como que siempre se puede buscar inicialmente la primera conducta terapéutica quirúrgica. No sé si... Daniela Massa del Servicio de Neurocirugía levantó la mano, si querés puedes habilitar el micrófono. Bueno, hola, ¿cómo andan? Sí, yo en relación a este caso clínico les quería hacer varios comentarios. La realidad es que estas lesiones que son difusas de la médula, en este caso cervical, vulvomedulares, es muy difícil que sean totalmente resecadas. Tienen que ser lesiones de muy bajo grado, muy bien diferenciadas para poderlas sacar en su totalidad. Nuestro objetivo en esta nena, primero era la descompresión de la médula, justamente porque la chica tenía una paresia braquial bastante importante. Nuestro segundo objetivo era tomar biopsia de la lesión, y como tercer objetivo era sacar la lesión, pero sabíamos que no la íbamos a poder sacar en su totalidad. De hecho, nosotros solamente hicimos una descompresión por vía posterior de la lesión, que ya con esa descompresión por vía posterior a la chica le alivió muchísimo el dolor, no volvió a rascarse más, es el día de hoy que no se rasca, e incluso ahora que después la lesión presentó un crecimiento en los controles, la chica no volvió a rascarse ni volvió a tener dolor, y la verdad que anduvo muy bien. Desde el punto de vista tal vez fisiopatológico, los chicos, el síntoma más común en las lesiones medulares son las disestesias y las parestesias. Y nosotros, por lo menos todos los pacientes con parestesias, lo que vemos es que justamente se rascan.
y al descomprimirlos por vía posterior y que haya andado después tan bien en el postoperatorio, nos hace pensar que tal vez había un componente bastante importante de disestesias y que por eso la chica se rascaba, ¿no? Pues nosotros por lo menos la parte anterior de la médula no llegamos ni a tocarla. Pero bueno, eso como para hablar un poco de la cirugía, y bueno, y es así como dicen, la chica después hizo una rehabilitación muy intensa, mejoró muchísimo, ahora se artrosó hace poco, y la idea es que termine de mejorar, y si su enfermedad sigue estable, ya que vuelva a su vida habitual. Así que bueno, por nuestra parte comentar eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta técnica para nosotros. Gracias, Dani. Va a hablar Maggie. No, yo lo que quería decir en relación a las alternativas para el manejo del prurito, obviamente mejora habitualmente con la resección, pero está descrito en tratamiento farmacológico también para el prurito que se desarrolla a través de este mecanismo fisiopatológico, con antidepresivos, con pregabalina, con gabapentin, también con opioides, y también está descrito el uso de la Prepitant, que habitualmente lo usamos como antiemético, pero en realidad es un inhibidor de la neuroquinina 1, que es un mediador que está involucrado en la génesis del prurito y también está aprobado. O sea, hay distintas estrategias farmacológicas para mejorar el síntoma hasta que se pueda, digamos, proceder a la resolución quirúrgica, o por lo menos parcial. Acá Lucila pregunta un poco el pronóstico de la paciente. No sé. ¿Quieren que hable? No, en realidad lo que vimos nosotros de la bibliografía... no, me parece... Sí, está Patricia. No sé si Patricia quiere hacer un comentario, si no, podemos hablar de lo que leímos. Hola a todos, excelente la presentación, chicos. La verdad que hicimos un repaso todos de lo que es la fisiopatología del prurito y sobre todo con compromiso de tumor. En mis años de experiencia es el primer caso que un paciente con glioma de bajo grado intramedular debuta de esta manera, así que fue un aprendizaje para todos. El pronóstico, la verdad que es incierto, Lu, porque estos chicos terminan siendo enfermedades crónicas. O sea, uno lo que tiene que evitar en los gliomas de bajo grado es que siga avanzando, siga creciendo, y sobre todo si está localizado en un lugar donde su crecimiento significa que puede quedar con un síndrome compresivo medular. La verdad que es bastante complejo. Mientras tanto es mantenerla con enfermedad estable, es un tratamiento de 1 año, con un tratamiento metronómico, porque es así como va creciendo también su patología. Entonces uno con bajas dosis trata de evitar que continúe la proliferación, y va a tener en su edad, en su vida, va a tener varios picos de alto crecimiento que coincide con el crecimiento del niño. Entonces los gliomas de bajo grado hay que estar muy atentos, controles de por vida. Recién puedo decir, se puede ver que se estabiliza, y eso hay que ver con qué morbilidad, cuando es en edad adulta y pasa a ser controles y sin ningún otro tipo de tratamiento, si es que llegamos a estabilizar. Pero al ser difuso tiene un plus de más agresividad. La curación es con la cirugía. Si no podemos resecarla completamente, como en este caso el paciente no está curado, lo vamos a tratar de transformar en una enfermedad crónica y tratar de acompañarlo en toda su vida, lo que sea. Ese es el pronóstico, lamentablemente, de Jacinta. Gracias, Patricia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizado.